Muchos conocemos a Jack London por Colmillo Blanco o también por la novela del Llamado de la Selva, pero resulta que para la mayoría no sabe que este gran escritor tiene una extensa bibliografía. Entre sus libros está el que voy a comentar hoy, es La Peste Escarlata. Este libro me fue bastante sorprendente porque es una novela de anticipación en donde London habla sobre una epidemia nivel pandemia que arrasa con el mundo. Así como que nos recuerda mucho lo que ya había hecho Mary Shelley, la autora de Frankenstein, con su novela El último hombre. Igual, London se explora el siglo XXI en el año 2073. Un anciano de 83 años está con sus nietos contándoles la historia de cómo fue la plaga que acabó con el mundo. Es una interesante historia que refleja lo que sería el choque generacional entre un hombre que conoció toda la modernidad ante una generación que desconoce completamente todo lo que sus antepasados conquistaron. Estos niños son literalmente salvajes que pastorean cabras, están empezando a tener pensamiento supersticioso, no tienen nada de conocimiento, ni siquiera saben leer y escribir. Y digamos que el más inteligente de ellos simplemente como que está empezando a hilar un poco lo que es el pasado según las historias de su abuelo, pero realmente no tiene este interés genuino por revivir el pasado. Los tres básicamente representan este temor de que qué pasaría si la civilización colapsa y nada más nos dedicáramos a la supervivencia. Los nietos del hombre civilizado serían, a la larga, los salvajes del futuro. Abuelo civilizado, nietos salvajes. Literal, esta novela es una muy buena opción si quieres pasar un domingo relajándote y con una buena lectura. Pero también, digamos que esta novela corta predijo mucho de lo que serían las pandemias. Muchos consideran que actualmente que le están redescubriendo que London predijo lo que podría ser el COVID. No es tanto así, pero sí hablaba de los temores de su tiempo sobre lo que eran las epidemias y lo que podría ser en ese entonces, lo que imaginaban que podría llegar a ser la pandemia a nivel global. Incluso lo que a mí me pareció bastante disfrutable fue este choque generacional. El anciano es un profesor de universidad, un profesor de literatura, que ya en la vejez siente tanta frustración, tanta ira, tanta desesperanza al ver que sus nietos, personas literalmente, más bien genéticamente lo más cercano a él, son muy similares a los salvajes de la Edad de Piedra. Y hasta está horrorizado de cómo lo tratan, no le tienen respeto ni cómo se comportan. Y cuando él trata de explicarles, obviamente estos niños no tienen la capacidad de entender ni siquiera todo lo que él expresa.
su lenguaje es todavía más simple y además de que tienen esta evolución del lenguaje que obvio que ha tenido en 60 años posteriores a la plaga. Y esto es básicamente algo que consideré muy agradable de leer. Em, el anciano trata de explicarles, uno de sus nietos dice, si lo vas a hacer, sé más claro porque no vengas con tantas palabras raras que no vamos a entender. Y podríamos decir que ellos no le tienen nada de estima a su abuelo, aunque él quisiera poder enseñarles algo para ver si a lo mejor esos niños rescatan la civilización. Pero este libro es honesto, te dice que una vez que caiga la civilización será muy difícil volver a levantarla. Se los recomiendo, sobre todo si están de ánimo para poder leer una lectura que no imaginarían encontrar de este autor tan conocido solamente por dos de sus novelas, que la verdad tiene una bibliografía bastante extensa.